Hola, ¿cómo están? Soy nuevamente Gina Anaya y estoy aquí pues muy contenta de estar con ustedes nuevamente en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y pues hoy me interesa en particular hablar de un tema pues que quizá ya han escuchado mucho, pero no por eso deja de afectarnos en la vida a todos, a nosotras como mujeres, como católicas, porque es algo que es parte de la vida, que son las pérdidas. Y pues hay muchos autores que se han dedicado a escribir, a hablar acerca de esto, porque las pérdidas son parte de nuestra existencia. Nada es para siempre, todo es temporal. Pensemos en lo que sea, no solo la eternidad con Dios, pero nuestra vida aquí, nuestras posesiones, eh, todo esto es temporal. Así que pues bueno, esa es una manera de, sabiendo que esto es temporal, pues aprovechar al máximo todo lo que somos, todo lo que tenemos, con sus luces y con sus sombras. Pues bueno, las pérdidas que vivimos desde que nacemos, pues nos habla una autora que se llama Judith Bjorst. Ella nos habla de estas pérdidas que son necesarias para crecer, para madurar. Por ejemplo, cuando el nacimiento es una pérdida, perdemos la protección de nuestra mamá, perdemos ese lugar cobijado, calientito, donde no tenemos hambre y pues venimos al mundo a crecer y aprender. Entonces, esa es una de las primeras pérdidas. Perdemos juventud, vemos que nuestros hijos crecen, dejan de ser niños, dejan de ser niñas, se acaba la infancia. Una pérdida puede ser la pérdida de un gran amor, de una amistad, la pérdida de la salud eh, a través de una enfermedad crónica, la pérdida de una mascota, pues que es algo que pues hay quien lo puede minimizar, pero las mascotas son también parte de nuestra familia y pues cuando se muere un perrito, un gatito, alguien un animalito que ha convivido con nosotros, pues eso también es una gran pérdida. Eh, entonces, otras pérdidas podemos pensar que son el envejecer, la infidelidad puede ser una pérdida, una traición, perder una amistad por un malentendido, una separación de algún ser querido, de un hermano por alguna discusión. eh, Todo esto representan pérdidas y a todos nos toca vivirlas de una manera o de otra. ¿Qué es lo importante aquí? Porque no podemos evitar sufrir, evitar que nos duela, pero ¿qué sí podemos hacer? Es elegir cómo vamos a responder a este sufrimiento, qué actitud vamos a asumir frente a esto que nos está pasando, porque pues podemos elegir sumirnos en la tristeza, en la depresión, en la culpa, o asumir la actitud de crecer, de aprender, de sacar un provecho, de ver qué fue lo bueno que nos dejó aquello que perdimos, ¿no? Estas pérdidas, pues definitivamente no todos las asumimos de la misma manera. Todo esto depende de nuestra personalidad. Hay quienes pues pueden sobreponerse más fácilmente y hay quienes no. Hay quienes les cuesta mucho trabajo asumir una pérdida. Influye nuestro temperamento, influyen nuestras costumbres, el género, pues ya sea si somos hombres y o mujeres, pues
asumimos las pérdidas de una diferente manera, ¿no? Las enfrentamos de diferente manera. Otras pérdidas que a lo mejor no le damos suficiente importancia, pero que son pérdidas muy significativas en la vida, pueden ser una mudanza, mudarse de casa o de ciudad. Eso puede representar un gran duelo. En la migración, ya hablábamos hace algunos programas, hablábamos del duelo que implica migrar, ya no digamos de una colonia a otra, de ciudad o de país, pues vamos a tenernos que enfrentar con un nuevo entorno, quizá nuevas costumbres, nuevas tradiciones, quizá una lengua diferente. Esto también es una pérdida, porque estamos perdiendo aquello que nos daba arraigo, que nos proporcionaba identidad, como puede ser nuestra lengua. Em, Todo esto también representan pérdidas muy fuertes. Eh, Hay quien habla de que las pérdidas que más duelen pueden ser un divorcio, eh, perder el trabajo. Eh, Quienes hemos pasado por eso sabemos cómo duele perder un trabajo, cómo duele que nuestro esposo se quede sin trabajo y pues parece que a uno se le mueve todo, ¿no? Porque estábamos a lo mejor acostumbrados a un sistema de vida y de repente pues todo se nos mueve. Y lo mismo sucede pues ante un accidente, ante un hecho violento, ante pues una catástrofe natural, un evento que nos hace perder la estabilidad o perder nuestros bienes materiales. Todas estas son pérdidas que las personas pues vivimos en un momento u otro, algunas más, algunas menos, perder la libertad. Eh, Cuando perdemos la libertad de expresión también, no podemos expresarnos y ahí sabemos que hay países en donde pues las personas no pueden expresarse como quisieran porque son reprimidas. Eh, a la violencia también, de repente un suceso violento dentro de la familia, un, la violencia intrafamiliar que nos hace perder la estabilidad, perder la tranquilidad. Todas estas son pérdidas que pues nos afectan, nos duelen, eh, y por eso le llamamos duelo, porque la palabra duelo viene de dolor. Y pues como seres imperfectos que somos, pues muchas veces nos cuesta trabajo eh, poder salir adelante de estas pérdidas, envejecer, una traición, o por ejemplo, pues el que alguien nos haya engañado, las personas mayores que ya perdieron algún sentido, el oído, la vista. Todas estas son pérdidas inevitables para muchas personas, porque pues son sucesos de la vida que nos van a ocurrir tarde o temprano, a unos más, a otros menos, pero pues son todas estas tormentas de la vida que pues tenemos que aprender a, a, a sobrellevar, ¿no? Y aceptarlas y pues saber cómo salir adelante. Sabemos que hay personas que se han dedicado al estudio de las pérdidas, de los duelos, como fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que siendo enfermera y estando en contacto con personas al borde de la muerte, ella empezó a estudiar primero la muerte y después todo lo que involucraba los procesos de pérdida, porque son etapas por las que uno atraviesa
cuando uno se ve ante una pérdida de cualquier índole, ¿no? No podemos elegir no sufrir. Esto, pues, como seres humanos, nos toca y tenemos que aprender a darle un sentido. Sí podemos responder a este sufrimiento porque pues podemos huir y aparentar como que pues no pasa nada o enfrentarlo. Vemos que ante una pérdida en la familia, una muerte, la pérdida de un ser querido, pues la experiencia nos dice que lo mejor que podemos hacer es hablar con la verdad, porque eso de no le digas al niño porque está muy chiquito, o no le vamos a hablar de lo que pasó, de que su abuelito se murió, porque pues no va a entender. Créanme que todos, independientemente de nuestra edad, de nuestra formación, de nuestra educación, entendemos y es mejor hablar con la verdad, enfrentar las cosas como son, obviamente al nivel de cada persona, ¿no? Explicándole al niño chiquito, al niño, pues mira, tu abuelito estaba enfermo y ya, ya no está con nosotros, aquí está, vamos a ir a despedirlo, está su cuerpo, pero ya su espíritu ya no está adentro de él, que es ya como un angelito que salió, ¿no? Algunos dicen que el cuerpo es como si trajéramos un guante. Entonces, pues ese guante pues se va a quitar y pues lo de adentro es lo importante, que entonces esto sí es importante que en las pérdidas hablemos con la verdad, directo, lo más simple posible, dependiendo de a quién se lo estemos explicando, ¿no? Sabemos que cuando atravesamos por una pérdida, atravesamos por diferentes etapas. Eh, Cuando sucede un accidente, un, la muerte de alguien inesperada, una crisis, pues nuestra primera reacción, y es normal, como lo definió Elizabeth Kubler-Ross, estas etapas, pues es la negación. Tendemos a decir, no puede ser, no es posible, esto no puede estar sucediendo, ¿por qué a mí? Y la negación, pues es un mecanismo de defensa del que ya nos hablaba hace mucho Sigmund Freud. Él decía, cuando una realidad es demasiado dura, muchas veces inconscientemente recurrimos a este mecanismo de defensa, que es negar lo que está sucediendo. ¿Ah? Entonces, el negarlo, pues puede ser parte normal en una primera etapa, pero este aturdimiento, esta reacción de choque o de incredulidad, eh, este shock postraumático, digamos, cuando algo, una realidad es demasiado cruda y de repente nos enteramos de algo, pues inconscientemente recurrimos a este mecanismo de defensa, que es la negación. No, esto no puede ser, no puede, y tratamos de negarlo, ¿no? Desafortunadamente, hay personas que no sobrepasan esta etapa por mucho tiempo. Viven en la negación pensando que el no ver y enfrentar un problema, una realidad, así como poniéndonos una venda en los ojos, va a hacer que esto desaparezca. O, ay, pues a lo mejor si no lo veo y hablo de esto, se va a volver más leve o a lo mejor ya ni pasa nada. Mentira. Las cosas que pasan, pues hay que enfrentarlas con toda su crudeza, porque el negarlas no nos va a ayudar en nada. Y una negación que se prolonga por mucho tiempo
puede desembocar en un duelo patológico. Es un duelo que no resuelto, en donde la persona sigue negando aquello que ocurrió. Por crudo que sea, hay que aceptarlo. Hay que hablar de las cosas, porque callarlas no las va a disminuir, no las va a hacer desaparecer. Y al revés, son esos sentimientos que nos guardamos y que buscan una salida, pues pueden hallar una salida de una manera negativa, como desquitándonos con ira con alguien de una manera violenta, o se pueden somatizar. Aquello de lo que no hablamos tiene que salir. No hablamos, pero ahí está. Eh, Creo que ya les había hablado en algún momento de lo que es una adicción y de dónde viene la palabra adicción. Adicción es adicción, no hablar de algo. Cuando las cosas no se hablan, cuando las cosas no se enfrentan, las personas podemos ser susceptibles de caer en una adicción, de depender de algo que nos haga como matizar ese dolor, que la pena no sea tan grande. Entonces, por eso hay tanta gente que no puede enfrentar su tristeza, su dolor, y cae en adicciones como alcoholismo, como drogas, desórdenes alimenticios, el juego, compras compulsivas. Todas estas son adicciones, son comportamientos desordenados que se dan porque las cosas no se hablan y no se enfrentan. A las cosas hay que decirles por su nombre, porque si no, el dolor crece y es como si tapáramos la herida con un curita, pero ni la desinfectamos, ni la ventilamos, y pues esa herida se infecta y genera pus y pues se vuelve terrible, ¿no? Es hasta mortal una herida que no hayamos tratado a tiempo. De ese nivel es no hablar las cosas ante una pérdida, cuando lo negamos. Es normal cuando perdemos algo, cuando nos enteramos de que algo sucedió, que nuestra primera reacción, aparte de negarla, después de negarla, sea enojarnos y buscar señalar un culpable. Le echamos la culpa al médico, le echamos la culpa a Dios, nos enojamos, a lo mejor nos culpamos a nosotros mismos, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dejé de hacer? ¿Por qué no me di cuenta? Y esta rabia o enojo es normal. Es normal, pero pues como todo, pues también tenemos que sobrepasarlo, porque no es normal que nos quedemos en el enojo y, y pues nos quedemos ahí atorados, ¿no? De este enojo, eh, pues darnos cuenta de que pues no es culpa, digo, aunque fuera la culpa, son cosas que suceden, digo, si fue una negligencia médica o si fue un error de las enfermeras o si fue una acción y se me fue la palabra, pero irresponsable por parte de la persona, por ejemplo, que tomó el coche, iba bajo los efectos del alcohol, pues sí, sí podemos estar muy enojados, pero eso no va a remediar las cosas, ¿sí? Entonces, es importante que reflexionemos acerca de este enojo en un tiempo de soledad. eh, Busquemos los medios para liberarnos de estas culpas que nada más nos atan, que no nos sirven de nada, porque estas culpas se vuelven culpas neuróticas, que ni nos ayudan ni resuelven el problema y lo agrandan más, ¿no? Agrandan la tragedia. Entonces, esta
rabia o enojo, pues tiene que ir cediendo poco a poco a un proceso de negociación, que así se le llama, ¿no? Es aceptar, pues, que las cosas no salieron como nosotros quisiéramos. eh, y pues bueno, de ahí pasamos a una tristeza, que es normal. Queremos a lo mejor estar solos, queremos llorar, tenemos cambios de humor. Por ejemplo, pues ante cualquier tragedia familiar, ¿no? Una muerte, un accidente, pues puede haber cambios en nuestro apetito. eh, y pues cada quien tiene su propia respuesta, ¿no? Inclusive hablándoles del duelo por migración, pues cada etapa de vida es, sufre la pérdida o experimenta la pérdida de diferente manera. ¿Ustedes creen que un bebito de 0 a 2 años no se va a dar cuenta? Por supuesto, percibe el nerviosismo y la tensión de la gente que lo rodea. Eh, un niño que tiene ya, que está en la primera infancia, de los 3 a los 6 años, que es la etapa de la fantasía, pues por eso es tan importante hablarles con la verdad, explicarles qué pasó, porque si no, los niños pues no van a entender qué está pasando en mi familia, por qué de repente todo cambió, por qué ya no vemos a mi abuelito, por qué mi papá no regresó, por qué mi mamá se fue al hospital y se quedó ahí. Tantas cosas que pueden suceder que por supuesto es importante hablarlo, porque si no los daños se hacen mayores. Es importante hablarlo con los niños. En la etapa de la educación primaria, de lo que Freud le llamaba la latencia, Erickson, la industriosidad, la etapa cuando están en la primaria, que los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas, pues ya está en una edad en donde ya tienen cierta capacidad de abstracción y entonces pueden entender qué pasa. Hay una pérdida de algún tipo, pasó algo en la familia. Y bueno, pues no digamos ya en la pubertad y en la adolescencia. Eh, están los jóvenes en una etapa de rebeldía, en una etapa en donde los amigos son importantísimos, el núcleo de los amigos, el apoyo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues el papá pierde el trabajo y le dice al adolescente, nos tenemos que mudar de país? Pues esto puede representar un gran golpe para el adolescente, porque pues para él su fortaleza en ese momento es su grupo de amigos. Entonces, pues el moverlo del lugar, pues puede reflejarse, verse reflejado en actitudes hostiles, de rebeldía, de protesta, de cambios de humor drásticos, pues claro, porque le están afectando lo que para él es más importante. Ajá. Entonces, esta es la tristeza y la depresión que todos sufrimos, pues ante una pérdida. Y bueno, una última etapa que digamos que es cuando ya aceptamos el dolor, que no quiere decir que no nos siga doliendo. Sí nos duele, pero aprendemos a vivir con ese dolor. Eh, hay, hay pérdidas como la pérdida de un hijo, que quienes la han vivido, la pérdida de un bebé, saben que eso no se recupera. Es un dolor indescriptible y solo quienes lo han vivido lo pueden entender. Solo quienes lo han vivido, quienes hemos perdido un bebé, que sabemos que aprendemos a vivir con ese dolor. Pero es un dolor que se acomoda y de repente duele más, de repente está ahí como guardadito, pero no quiere decir que se olvide,
¿no? Siempre va a estar ahí el recuerdo de esta persona o es este ser querido que, pues, desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros, ¿no? Esta es la etapa de la aceptación en donde el dolor se acomoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay momentos, hay altibajos emocionales que son normales, hay momentos en donde parece, pues, que ya lo superamos, pero hay momentos en donde definitivamente hay mucho dolor y nos sentimos muy mal. Entonces, esto es normal. No debemos de fingir, hay que tratar de recordar lo bueno que nos dejó esa persona, esa experiencia, eso. Y pues bueno, hay veces que no le podemos encontrar nada bueno, ¿no? Pero pues nosotras que somos mujeres de fe, sabemos que pues por algo y para algo pasen las cosas, ¿no? Aunque en ese momento no lo entendamos. Es importante cuando estemos así en un proceso de duelo buscar escucha. Y si estamos ante alguien que vivió una pérdida, hay que escuchar. No nos están pidiendo consejo, no nos están pidiendo nuestra opinión. Lo único que nos piden es escucha, es empatía, es comprensión. Esto es lo que tenemos que darle a la persona, escucharla, escucharla y ser más oídos y menos lengua, ¿sí? Porque es muy frustrante, sea lo que sea que hayas perdido, me chocaron mi coche, perdí mi trabajo, eh, se murió mi abuelita, se murió mi mascota. Pues hay que escuchar qué significaba esto para ti, qué, qué te está pasando, cómo te estás sintiendo. Y a veces nada más con estar al lado de la persona, decir, aquí estoy, mirando a la persona a los ojos, ya con eso la persona se siente apoyada, se siente eh, comprendida. Eso es lo más importante. Por eso, en épocas de crisis, pues elegir cómo va a ser nuestra actitud. Hay que buscar trabajar en nuestros desapegos, porque muchas veces estamos apegados demasiado a las cosas materiales, estamos demasiado apegados a los hijos, al marido, a la esposa, y pues nada ni nadie es para siempre. Por eso la viudez es un golpe tan fuerte para muchas parejas, para más bien para, sí, para la esposa que se quedó, el esposo que se quedó. Es un golpe durísimo. Y para muchas parejas, la jubilación, eh, el retiro o el nido vacío. ¿Cuántas parejas se voltean a ver y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya no están los hijos con nosotros, en quienes depositamos toda nuestra vida y nos olvidamos de crear una vida para nosotros. Nos olvidamos de tener un hobby, una actividad, una distracción, algo que también nos dé sentido, porque finalmente, pues las otras personas en algún momento se van a ir y también tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Entonces, no podemos ni debemos fingir que no nos duelen ciertas pérdidas. Hay que aceptar y, si es necesario, buscar ayuda, buscar consejería, acudir a una terapia, buscar apoyo espiritual con un sacerdote, pero
no es bueno que nos guardemos las cosas. Pretender como que no pasa nada es muy dañino. Sabemos que nuestra misión en esta vida es trascender, dejar algo para los demás, porque pues en algún momento nos vamos a ir, pero vamos a pensar eso, que no estamos aquí para siempre, no somos eternos, y por eso, para quienes hemos estudiado tanatología, que se dedica a la comprensión y al apoyo en caso de pérdidas, sabemos que lo más importante es disfrutar la vida, vivir cada momento, aprovecharlo y aún en medio de la crisis, no perder la esperanza, porque todavía tenemos vida y todavía esa vida puede encontrar un sentido. Como nos dice Víctor Frankl, siempre hay un sentido y lo importante es ver, encontrarle un sentido a ese sufrimiento. ¿Por qué y para qué me está sucediendo eso? Esas pérdidas inevitables que a todos nos van a tocar tarde o temprano, porque todos vamos a envejecer, las cosas no son eternas, la vida no es eterna, las posesiones hoy están, mañana quién sabe, la salud, pues hay que cuidarla, hay que valorarla y valorar nuestra vida, valorar ese don tan maravilloso que Dios nos dio para poder también aceptar cuando algo ya no está. Es ese disfrutar de las luces de la vida y pues también saber vivir con dignidad las sombras, ¿no? Porque pues hay una frase que dice, pues no hay árbol que el viento no haya sacudido. A todos nos van a tocar pérdidas en un momento u otro. Entonces, todo cambia, no somos los mismos de ayer. Las relaciones laborales, la vida, etcétera, todo cambia y pues tenemos que aceptar esas luces y sombras que nos llegan en determinado momento de la vida. Trabajar en esos desapegos, aceptar los cambios y asumirlos como una oportunidad de crecimiento. Cada crisis es una oportunidad para crecer, para ver más allá, para ver qué hemos aprendido de aquello que nos sucedió, ¿no? Y pues ver esta capacidad de resiliencia que todos tenemos, nuestros apegos afectivos a personas, a nuestras mascotas, nuestros apegos emocionales al éxito, al reconocimiento, nuestros apegos materiales al dinero, a los objetos, a las pertenencias, pues hay que considerar que no son para siempre, eh, no son para siempre y pues que nada de eso nos posea a nosotras. Las cosas son un medio y no nos deben de esclavizar. El tiempo, las palabras, las oportunidades, pues todo pasa y no regresa. Decía hace poco un sacerdote en su homilía que cuando le preguntaban cuántos años tienes, decía, ¿cuántos años tengo? Pues no sé, espero tener unos 10 o unos 20 años, porque los años que ya cumplí, ya los tuve y esos no se van a poder repetir. Entonces, eso que ya vivimos, eso que ya quedó en el pasado, pues bueno, recordemos lo bueno, trabajemos en nuestras culpas, porque de nada nos sirve estarnos culpando por lo que hicimos o dejamos de hacer. Sabemos que Dios en su misericordia, si nos arrepentimos, pues eso se puede redimir. Ajá.
Y tengamos siempre en mente que cuando el alma no sana, cuando estamos mal, el cuerpo se enferma. Muchas de estas pérdidas, estos duelos no reconocidos, se convierten en enfermedades, se somatizan. Entonces, por eso es tan importante hablar de las pérdidas, hablar de los duelos, tratar de darles un sentido, un para qué, un para qué, y por duro que sea aquello que hayamos pasado, un accidente, la pérdida de la familia, la pérdida del trabajo, tenemos la capacidad de salir adelante y con eso ayudar a otros. Siempre va a haber alguien a quien podamos ayudar. Si nos sentimos tristes, si sentimos que nuestra vida ya no tiene sentido, veamos a nuestro alrededor y vamos a descubrir que hay mucha gente, mucha, a quien nosotros podemos ayudar, mucha gente que necesita ser escuchada, gente que necesita ser comprendida, y no solamente hablemos de cuestiones familiares, hablemos de dar ese apoyo emocional, de dar amor a quien está pasando por una situación difícil. Hay que validar las emociones y sentimientos de quien tuvo una pérdida. Validar las emociones de nuestros chiquitos cuando dicen, se rompió mi juguete, o mi amiguito me dejó de hablar, o no me invitó a la fiesta. No debemos de minimizar o decir, ay, eso no importa, no te preocupes, no. A ver, ¿por qué le está doliendo? ¿Por qué es esto tan importante? Y que desde niños sepan hablar de sus sentimientos, porque hombres y mujeres tenemos sentimientos y hombres y mujeres tenemos que saber sacarlos de la manera más sana y si es necesario llorar, pues hay que llorar. Hay que llorar y si nos sentimos muy enojados, pues no nos vamos a desquitar con el vecino, con el hermano, con la pareja o con el amigo. Vamos a ver una forma de sacar ese enojo, pero de una manera sana, escribiendo una carta, haciendo ejercicio. Cada quien sabrá de qué manera puede sacar ese enojo de una manera sana, sin dañarse y sin dañar a otro. Que las presiones personales, familiares, laborales y todo esto que en donde de repente se presentan crisis, nos sirvan para fortalecernos, para crecer, para poder dar testimonio y para podernos ocupar en ayudar a otros, porque siempre va a haber alguien que también esté sufriendo una pérdida y a quien podamos nosotros acompañar como a nosotros nos hubiera gustado que nos acompañara. Entonces, todas estas pérdidas que son inevitables, pues busquemos ser conscientes de lo que nos está pasando, no minimizarlas, poner nuestro sufrimiento en manos de Dios y mantener la calma, porque la calma en la adversidad es mejor pensar, respirar y no tomar decisiones premeditadas, así impulsivas, no tomar decisiones pues que luego no podamos revertir, ¿no? Sabemos que esto es un trabajo de todos los días, ponernos en manos del Señor, ponernos en manos de Dios
Y pues bueno, agradecer lo que sí tenemos, agradecerlo porque aún en la peor de las circunstancias tenemos esa libertad de espíritu para decidir cómo vamos a afrontar ese dolor tan grande, esa pérdida, esa crisis por la que estamos atravesando, siempre de la mano de Dios. ¿Sí? Que sepamos que Él está de nuestro lado y que todo pasa, nada es para siempre. Pues bueno, eh, pues este tema da para mucho y pues los invito a reflexionar acerca de esto, acerca de pues lo que diariamente perdemos, pero cuántas cosas más ganamos si queremos verlas y que si queremos apreciar eso que hemos ganado. A pesar del dolor, a pesar de todo, hay un sentido. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y pues nos veremos próximamente, en donde seguramente pues tocaremos alguno de los temas que nos han solicitado y pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Nos vemos y hasta la próxima semana. Bye.